sea, fuera de realidad, no entiende sus síntomas. En todo caso, no piensa que requiere un tratamiento. En cambio, el neurótico sí, el neurótico busca el tratamiento, busca el apoyo, ¿no? De la especialidad. Después se fueron haciendo esa división ya no tan usada, pero igual algunos términos quedaron en el tiempo, ¿no? Como psicosis y neurosis, o ya no con tanta importancia o relevancia como era antes. Entonces, si hablamos de psicosis, hablamos de tipo de patologías, ¿no? Y la principal de todas ellas es la paranoide. La esquizofrenia es una patología que es la más frecuente de la psicosis y es la que más vemos en ese consultorio a veces en los cuadros psicóticos. Pero es un tema que vamos a desarrollar a continuación, ¿no? La idea en general es que entienda que son la psicosis, en particular la esquizofrenia, y el manejo de la misma, ¿no? Diagnosticar y manejar en forma farmacológica lo que es la psicosis, en este caso la esquizofrenia, ¿no? Entendiendo que hay diferentes tipos de psicosis y también de ello va a derivar el tratamiento farmacológico que se va a utilizar. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver entonces en la parte de lo que es la psicosis. Tengo una presentación de PPT en la cual le voy a dar a ustedes, con el delegado cuando acabe la clase, para que la puedan leer con detenimiento. Algunas cosas solamente las voy a pasar y resaltar lo más importante y otras ustedes van a tener que leerlas pues, con más comodidad en otra ocasión y profundizar. La idea de las clases no solamente es que se queden en los temas que se abordan en la misma, sino que ustedes la amplifiquen, ¿no? Que busquen, que actualicen. Esa es la idea en una clase, ¿no? Ya ahora las clases magistrales se dejan un poco de lado y se busca más que el alumno profundice los temas por su cuenta y si hay una pregunta, pues de repente, pues en el tiempo, me pueden preguntarla a mí de forma directa o por medio del correo. Pues la idea es que sea una labor más investigativa, ¿no? No es tan receptiva, el rol del alumno tiene que ser ahora más activo, ¿no? Y tiene que buscar la información. Bueno, vamos a ver entonces, ¿dónde está la ventana? Esta de acá más. Música de los. Debe ser esta de acá, sí, esta puede ser. Ya, entonces, mm, ¿ven la presentación completa? Sí, Sí. doctor, sí, soy eso. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar acerca de la psicosis, ¿no? Siempre cuando tengan una presentación tienen que ver lo que es la agenda, ¿no? En este caso, el tema principal es la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, ¿no? Ahora, tenemos que llevar una agenda, sobre lo que se va a tratar a continuación, generalidades, neurobiología, clínica, y diagnóstico y tratamiento, ¿no? Y como dije hace un momento, la psicosis se concibe como un gran síndrome y que se puede encontrar en muchos trastornos psiquiátricos, sin ser algo específico en general, ¿no? Entonces, vamos a ver que la psicosis se puede presentarse en muchas patologías psiquiátricas, no solamente la esquizofrenia, sino también otros trastornos, por ejemplo, esquizoafectivo, delirante, psicótico compartido y otros más. Y este incluso puede estar asociada a la psicosis a otro trastorno que no sea psicótico primario, por ejemplo, en la manía, en la depresión y en las demencias, ¿no? Y una psicosis básicamente es la presencia de síntomas tales como delirios, ¿no? Ideas delirantes, ideas delusivas y alucinaciones. Esos son los dos síntomas principales de una psicosis, ¿no? Los síntomas positivos. Ya ustedes han visto que es un delirio en psicopatología y también que es una alucinación. Aparte de ello, también estos síntomas positivos van a derivar a otros síntomas. Por ejemplo, con un discurso que es desorganizado muchas veces, algunas veces llega hasta la logia, ¿no? Una expresión de la parte verbal, y también una conducta desorganizada o agresiva, y también un desconocimiento de la realidad. Entonces, tenemos en cuenta de que hay síntomas que son quizás los más importantes y síntomas secundarios. Ahora, vamos a ver que el impacto también es bastante alto, ¿no? Se ve que en los psicóticos, en la persona con esquizofrenia tiene una alta tasa de desempleo y también la esperanza de vida se va reduciendo en años, así como también evidentemente la vida en sociedad, ¿no? Vamos a la parte de heredabilidad, que es algo muy importante, que en realidad no es tan alta como otros trastornos, como por ejemplo los bipolares o la parte del TDAH, pero sí es importante la heredabilidad, ¿no? Pues es importante preguntar a los familiares si es que hay antecedentes, ¿no? De la enfermedad, en los tíos, en los abuelos y todo ello nos va a dar un tipo de ligazón genética, ¿no? Claro que hay casos en los cuales los pacientes no tienen familiares con esquizofrenia. No hay nadie, preguntan bien y no hay nadie con antecedente familiar, sino que la paciente presenta los síntomas, ¿no? Pero en la medida de que la persona tenga una carga genética más cercana, por ejemplo, la mamá tiene, el riesgo va a ser mayor. Si los dos tienen, el papá y mamá tienen, y evidentemente más aún. Entonces esa carga se va haciendo más alta, ¿no?
Igual, también se ha visto que es importante porque se ve la diferencia, ¿no? Entre la concordancia entre gemelos monocigóticos, que es bastante más alta, y cigóticos es bastante menor, ¿no? Se ve que hay un factor genético importante, pero no concluyente, ¿no? También hay factores en los cuales se dice que son ambientales. Por ejemplo, en los factores, algunos hablan de factor del tiempo de nacimiento, ¿no? En qué mes nació. También hay factores, por ejemplo, tipo varón o mujer, o en qué momento de la vida presenta la enfermedad, ¿no? Son factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Algunos piensan que también la enfermedad se origina por un problema del neurodesarrollo y se ha hecho una hipótesis relacionada con ello, ¿no? Y se piensa que de repente en la parte primera de la vida, en la parte intrauterina, existe una noxa que causa que no se produzca una migración adecuada de las células nerviosas y se genere una migración aberrante, ¿no? Y que ocasiona síntomas en la adolescencia, ¿no? Entonces, la hipótesis de desarrollo es una hipótesis que se ha relacionado con lo que es alteraciones a nivel del desarrollo temprano, ¿no? A nivel de la vida intrauterina, ¿no? Y puede ser relacionado con estrés materno, infecciones, deficiencias, traumas y otras cosas más que van a hacer que el desarrollo del feto no sea normal en la parte neurológica, ¿no? Así como también factores de repente también de índole socioeconómica también se ha visto, ¿no? Como dije hace un momento, ¿no? Un factor también de en qué mes nacen, ¿no? Sería importante en algunos casos, si unos asocian de repente con un factor gripal, ¿no? De una infección que se da en una temporada más de invierno, ¿no? Y también hay factores que nos dicen que hay riesgo, por ejemplo, el consumo de drogas, ¿no? Se ve que algunos pacientes adolescentes consumen, por ejemplo, marihuana y desencadenan el cuadro, ¿no? Cuando hay un afecto de heredabilidad en el paciente, ¿no? Por eso, algunos pacientes que consumen drogas y tienen antecedentes de psicosis, por ejemplo, pueden tener un riesgo mayor a desarrollar la enfermedad que un sujeto que no tenga antecedentes genéticos. Esto es importante también. Eso, aparte del consumo de drogas, también la epilepsia, los traumas craneales y otro tipo de enfermedades que aumentan también el riesgo de la psicosis. Después te lo dejo pasarlo rápido, ¿ya? Pues está relacionado con lo que es la dopamina. En la dopamina hay cuatro vías importantes en lo que es la regulación de este neurotransmisor en el cerebro. Y las cuatro están vinculadas con los síntomas de la enfermedad. Tenemos una vía que es la vía mesolímbica, que está relacionada con los síntomas positivos. Tenemos una vía que es la mesocortical, relacionada con los síntomas negativos y cognitivos. Tenemos una vía que es la tuberoinfundibular, relacionada con la producción de prolactina. Y tenemos una vía nigroestriatal, relacionada con los síntomas extrapiramidales, ¿no? Entonces, todas estas vías tienen relación con algún tipo, un aspecto de la enfermedad de la esquizofrenia, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un paciente que tiene una alteración de síntomas positivos, como alucinaciones, estaríamos hablando de una alteración en la vía mesolímbica. Si hablamos de un paciente que tiene apatía, anedonia, que tiene apagamiento, que tiene poca voluntad, habríamos una alteración en la vía mesocortical, que también es en la parte de esquizofrenia. Y también si vemos un paciente que tiene de repente una alteración en la prolactina, estaría en consonancia con lo que es el uso de un fármaco antipsicótico, por ejemplo, la risperidona, ¿no? Sería la hiperprolactinemia, ¿no? Y si es un paciente que tiene efectos quizás secundarios tipo parkinsonismo, rigidez o babeo o facies en máscara, sería un síntoma relacionado con la vía nigroestriatal, que es la que la media ese tipo de síntomas. Relacionado también con síntomas secundarios al consumo de fármacos antipsicóticos de primera generación. Y bueno, vamos a hablar de prolactina, fundibular. También hablamos de glutamato como una sustancia, un neurotransmisor excitatorio en el cual hay teorías en las cuales se comprueba de que usando fármacos que incrementen glutamato pueden generar psicosis, ¿no? Es el caso de la teoría glutamatérgica de la esquizofrenia, ¿no? En el cual, por ejemplo, usando algunas sustancias o drogas, por ejemplo, lo que es la fenciclidina, remediaban lo que es la hipótesis de la psicosis, ¿no? Le daban la fenciclidina y hacía un cuadro clínico muy parecido a la esquizofrenia en estos pacientes, ¿no? Entonces se habla acerca de un factor receptorial, ¿no? Que el receptor NMDA estaría alterado y que generaría también la producción de la enfermedad. Entonces hablan en estudios de receptores AMPA y NMDA, porque esto vinculado con NMDA, y hablarían de una hipofunción de este receptor, ¿no? Está relacionado con lo que uso de fenicilina como modelo de droga para inducir psicosis y también la ketamina. Mm, Mira, acá hablan de lo mismo. A ver, me da un momento, por favor.
Y ahora sí, estoy con un problema de garganta, no puedo hablar mucho. Entonces, esa es la parte de la teoría del glutamato, en la cual hablan de hipofunción del receptor y los síntomas positivos. Igual, hipofunción del receptor en NMDA, síntomas positivos de la enfermedad. Estos gráficos son sacados del STAL, ¿no? Es un libro interesante, si ustedes lo pueden conseguir, está es excelente, ¿no? Se llama Bases Neurocientíficas, ¿no? De lo que son psicofármacos de Stephen Stahl, ¿no? Está ahí en la red, así que pueden conseguirlo. Y te van a explicar así con modelos esquemáticos de cómo funcionan los fármacos o cómo es la fisiopatología de la enfermedad en cuanto a la psicosis y otro tipo de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Entonces busquen ahí Stephen Stahl y hay este libro de que, en el cual se especifica todo eso, ¿no? Bueno, entonces ahí van a poder verlo cuando lo tengan. Y también la hipótesis serotoninérgica, ¿no? Relacionada con el uso de drogas alucinógenas, las cuales pueden generar también síntomas psicóticos. Y también se hablaría de la relación entre los psicofármacos de segunda generación, los antipsicóticos, con lo que es la capacidad antipsicótica del producto, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces. Tenemos también otras teorías. Entonces acá tenemos el gráfico, lo que es la quinorenina, como una vía interesante en cuanto a lo que es los síntomas psicóticos, pero también esa vía abre lo que es también para depresión. Eso es una vía interesante en cuanto a la vía de la quinorenina. Vamos a ver acá también lo que es antipsicóticos de segunda generación. Son antagonistas de lo que es la el receptor de serotonina de 5-HT2A. Y hablando de algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, lo que es aripiprazol, que es un agonista parcial. La clozapina, que es un fármaco que tiene cierta antigüedad, pero es antipsicótico más efectivo para esquizofrenia, que tiene una efectividad muy alta por lo que es serotonina y muy baja por lo que es la parte de dopamina, ¿no? Y el haloperidol, por ejemplo, que es el antipsicótico típico más utilizado, ¿no? Tenemos dos tipos de antipsicóticos, nos van adelantando en el seminario, ¿no? Los antipsicóticos típicos o de primera generación, los antipsicóticos atípicos o de segunda generación, ¿no? El haloperidol es el prototipo de los de primera generación y varios que son de segunda generación, por ejemplo, clozapina, olanzapina, risperidona, aripiprazol, que viene entre otros, ¿no? Y cada uno tiene diferentes afinidades, ¿no? Algunos afinidad mayor a dopamina, como el haloperidol, y otros más sobre lo que es 5-HT2A, por ejemplo, como son los antipsicóticos de segunda generación, ¿no? Bueno, igual acá la diapositiva nos habla acerca de lo que causa la esquizofrenia, ¿no? Si es la parte genética o naturaleza o la parte de la crianza, y en general son ambas, ¿no? Con muchas enfermedades médicas también es igual. Hay ambos factores que van a incidir en lo que se presenta la patología mental. Y vamos a ver la parte de la herencia y también la parte de lo que es ambiental que puede generar el síntoma, ¿no? Ahora, la dificultad en cuanto a la parte genética es que sería una herencia poligénica, ¿no? No podemos achacar el problema a un solo gen, sino a varios genes que en sumatoria ocasionarían el problema mental en varias sustancias, ¿no? Por ejemplo, en los transportadores de diferentes neurotransmisores, en receptores, en la misma maquinaria de plasticidad cerebral. Entonces, son varios espacios, ¿no? Donde estarían afectados lo que es que a la larga afectarían lo que sería el desarrollo neuronal de cada persona, ¿no? Igual también la parte de factores epigenéticos y otros factores más, por ejemplo, uso de drogas, las toxinas, los traumas y otros más que podían llevar a que esta enfermedad aparezca en una genética alterada ya. Muy bien, acá tenemos lo que es también la causa genética, vemos las múltiples sustancias en las cuales serán alteradas para lo que es la enfermedad, que son varias, y también la parte del receptor de NM de glutamato, ¿no? Otros genes relacionados, por ejemplo, la desmindina, que también son clásicos, y que hablarían de lo que es una desconectividad normal, que causaría una sinapsis débil y hay un mayor riesgo de desarrollo de esquizofrenia, ¿no? En general. ¿Qué hipótesis de desarrollo? Pues más o menos en qué nivel estarían actuando cada uno de esos factores de Noxa, ¿no? Por ejemplo, la parte de concepción, nacimiento, y qué es el alterado, ¿no? Por ejemplo, es un gráfico interesante acerca de eso. Y hablan también lo que es la poda neuronal, que tienen que también que saber, ¿no? De que se va a una poda neuronal en una parte de la vida, en la adolescencia. Entonces, de una forma natural se cortan sinapsis que son pues aberrantes o innecesarias. Pero si tenemos un cerebro que ha sido mal diseñado desde la base, desde los inicios de la vida, esta poda va a cortar sinapsis que son importantes.
Y este corte, sin las importantes, va a generar que hay síntomas de la enfermedad. Esa es la teoría principal del neurodesarrollo. Ahora vamos a la clínica, que es quizá más relevante. En la clínica vos tenés síntomas positivos o síntomas negativos. ¿Cuáles serán los síntomas positivos? Delirios y alucinaciones, ¿no? ¿Qué es un delirio? A ver, chicos, para que se despierten. ¿A qué se llama delirio o idea delirante? A ver, escucho. ¿Voluntario o llamo? A ver, delegado, ¿qué dices? ¿Qué es una idea delirante o un delirio? Un delirio podría ser una idea errónea de alguien, una alteración de la atención o conciencia de Ya. una persona. A ver, primero nos marcamos. Un delirio es una alteración del pensamiento, que consiste en que el paciente tiene un pensamiento, una idea que es errónea. Claro, es errónea, pero él la mantiene como si fuera algo real, pese a que la persona contraria le argumente lo contrario. Es decir, yo puedo tener una idea errónea, pero me dice, oye, ¿sabes qué? Estás equivocado. Y me pongo a pensar, digo, oye, sí, tienes razón, me he equivocado, ¿no? Pero no, él tiene su idea errónea, pero la mantiene con convicción, pese a la lógica y la argumentación de terceros. Y es una idea que es privativa, o sea que la tengo solamente yo. Porque si esa idea errónea fuera compartida por muchos, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llama esa idea errónea que todos comparten, que una población grande comparte, por ejemplo? ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien sabe? Se llama superstición. De repente vivimos ahí, No, no sé, ahí vivimos en lo que es de repente las hogaringas, vivimos ahí en Huacho, ¿no? Entonces la gente cree mucho en la brujería. Eso es superstición, pero todo el mundo lo cree, ¿no? Porque es su parte cultural, ¿no? Entonces es algo supersticioso. Lo comparten muchas personas. No es solamente de una persona. Si es solamente de una persona, ya haríamos una idea errónea que sería de índole, pues, delusiva o delirante, porque es propia y privativa de una sola persona. Si es compartida por muchos, sería una superstición. Digo, es una idea errónea, ¿no? Muy bien, entonces síntomas negativos, perdón, alucinación es un síntoma pues alucinatorio, es más que todo perceptual, ¿no? Y mayormente vamos a ver, se da mayormente en la esfera auditiva. Entonces, en la parte psicótica, lo que más van a ver son alucinaciones auditivas, ¿no? Las visuales tienden a ser más de organicidad, olfativas también, y también las gustativas, ¿no? Si vamos a hablar de una alucinación que es clásicamente de la psiquiatría, es la auditiva, es algo clásico, ¿no? Y negativos, vamos a ver otro tipo de síntomas, por ejemplo, la motivación deteriorada, no son apáticos, ¿no? No hablan mucho, no llegan a la logia, socialmente retraídos, no son comunicativos, aislados, ¿no? Y cognitivamente también deteriorados, ¿no? Son crónicos también, evidentemente ya se altera la parte pues, intelectual. Entonces vamos a tener en cuenta que los síntomas negativos y cognitivos tienden a ser crónicos y los positivos tienden a reaparecer y remitir, ¿no? Y precisamente los síntomas con los positivos son los que más causan preocupación, porque muchas veces aparejan de agresividad. Por lo tanto, que el paciente sea internado por algún síntoma se da más que todo por síntomas positivos. No se interna por lo general por síntomas cognitivos ni negativos, pues por lo general no causa mayor alteración conductual del paciente. Ahora, el primer episodio suele suceder en una etapa característica de la vida, ¿no? Es en la adolescencia o en la adultez temprana. Por ejemplo, ustedes pueden tener más riesgo de desarrollar la enfermedad o que aparezca la enfermedad en sus tiempos de ustedes. En mi caso estaría un poco más difícil que debute mi enfermedad a esta edad, porque más de 40 años ya no se puede dar la enfermedad, o es muy raro que aparezca. Podría reaparecer. O sea, quizás suceda algo. De repente me da psicosis a los 20 años. Tengo un solo episodio. Y de ahí remite, digamos, espontáneo con medicamento. Remite y no tengo nada. Y digamos que de repente a los 45, 46, 47 me pasa algo muy estresante y vuelven los síntomas. No es que la enfermedad haya aparecido recién a los 40 y tantos, sino que ya había tenido la enfermedad a los 20, pero había quedado como que dormida. Y en el tiempo no se presentó hasta que hubo un nuevo episodio. Entonces, importante por eso es una buena historia clínica, ¿no? Señor, ¿alguna vez usted tuvo un cuadro similar cuando era más joven? Y te dice, sí, doctor, tuve un cuadro parecido, pero no fue el psiquiatra, no fue a ningún lado y eso me fue solo a los meses. Entonces ya se cuenta que eso fue, no es el debut a los 40 años, sino es un segundo episodio. Pues es importante preguntar bien.
Y aquí vamos a ver algunos casos más acerca de lo que es algunos síntomas denominados como síntomas negativos, ¿no? Alogia, afecto aplanado, aislamiento social, anedonia, abulia, ¿no? Algunos se parecen a la depresión, ¿no? Como se dan cuenta ahí, pero son síntomas negativos relacionados en pacientes psicóticos, ¿no? Lo general que quiero que aprendan son los síntomas positivos y negativos, pero también otro tipo de síntomas que algunos hablan, o sea, síntomas cognitivos, agresivos, efectivos y otros más. Pero lo que más habla por ejemplo, en los libros es síntomas positivos y síntomas negativos. Esto se relaciona con cada una de las cortezas del cerebro. Y vamos a ver el diagnóstico. O sea, diagnóstico, por lo general, escuchen bien esto, en la psiquiatría el diagnóstico más que todo es clínico y se da más que todo con criterios diagnósticos. O sea, vas a revisar el manual, el CIE o el DSM y vas haciendo un check los síntomas que tiene el paciente y puedes decir, el paciente tiene esquizofrenia paranoide, el paciente tiene polaridad, el paciente tiene depresión. No hay ningún biomarcador a la fecha aceptado que pueda decir, oye, te saco una muestra de sangre y tienes esquizofrenia. No, no hay ninguna. Lo que sí puede ser de repente es diagnósticos diferenciales, ¿no? De repente puede haber síntomas psicóticos, pero hay clínica más allá de eso. Entonces le pido de repente una tomografía. ¿Y qué tal me sale un tumor cerebral? Concretamente me sale un problema pues, endocrinológico o un problema de repente de reumatológico. Entonces podría ser, de repente, no sé, un neurolupus, un hipertiroidismo, de repente puede ser un tumor cerebral, no sé, algo que puede generarme un cuadro que parezca un cuadro psiquiátrico, pero el examen de laboratorio nos puede decir que no es. Que se descartó la parte psiquiátrica y es algo orgánico. Entonces, pues se destaca por eso. No es que en la esquizofrenia salga una tomografía característica de esquizofrenia, no va a suceder eso. O que no salga algo de que diga, oye, sí es esquizofrenia, no, no va a salir. No, la idea es que sea así, no que haya a la larga biomarcadores para síntomas mentales, pero todavía estamos en proceso de eso, ¿no? Algunos marcadores existen en el extranjero, sí, pero todavía no están tan bien difundidos en estos medios, ¿no? Entonces, vamos a diagnosticar con qué, con DSM y con CIE. Pues tienen que tener ustedes sus diagnósticos bien claros, ¿no? Ahora, hay diferencia entre ellos, ¿no? CIE y DSM no son iguales. Y más aún si comparas DSM-5 con CIE-10. Lo que a la actualidad todavía en el Perú se utiliza para codificar es el CIE-10. Pero ustedes se dan cuenta, si van a internet, ya hay un CIE-11, pero todavía no se ha instaurado en el Perú. Ahora, el CIE-11 y el DSM-5 son bastante parecidos, ¿no? Y ahora tenemos el DSM-5-TR. O sea, si quieres comparar DSM-5-TR y CIE-11, sí son muy parecidos, pero tampoco son iguales. Pues si comparas el DSM-5 con el CIE-10, evidentemente no. Ahora, entonces tenemos que tener en cuenta esos dos manuales, ¿no? En cuanto al DSM-5, vamos a ver que hay unos síntomas que son fundamentales para ello, ¿no? Por ejemplo, ahí te van a mencionar algunos de los siguientes, ¿no? Tienen que tener menos uno de los dos o tres. Ideas delirantes, alucinaciones y lenguaje desorganizado, ¿no? Son los principales. Y también otros síntomas, como por ejemplo, catatonia, otros, ¿no? Y habla también otro tipo de síntomas, por ejemplo, disminución de la funcionalidad, ¿no? Otros son el criterio de temporalidad importantísimo. ¿Cuál es el tiempo? Por ejemplo, aquí dicen, según el DSM-5, que tienen que pasar siquiera 6 meses de síntomas para que te digan que es una esquizofrenia. La diferencia del CIE-10 que te pone como límite 30 días. Entonces, según el CIE-10, si tienes más de 30 días síntomas psicóticos, puedes diagnosticar esquizofrenia. Pero según el DSM-5 no. Tiene que ser al menos 6 meses. Entonces, eso es lo que van a ver en el cuadro, la parte de temporalidad que es diferente, ¿no? Por ejemplo, ahí ves en el cuadro de abajo en la flechita que te dicen, ¿no? Menos de un mes, psicótico breve. De 1 a 6 meses, esquizofreniforme. Más de 6 meses, esquizofrenia, que es diferente con el CIE. Muy bien. Acá tenemos lo que es el CIE-10 y el CIE-11. Desde cuenta diferencias, por ejemplo. En el CIE-10 hay tipos de esquizofrenia. En el CIE-11 ya no hay. Es un grupo grande y son de esquizofrenia nada más. No hay subdivisiones. Y también vas a ver que en el CIE-10 también hay otro tipo de síntomas cuadros psicóticos, por ejemplo, ¿no? Ideas delirantes, psicóticos agudos, esquizoafectivos, que es un diferencial, y otros más, ¿no? Que algunos de ellos están también presentes en lo que es el CIE-11. ¿Ok? El tratamiento básicamente de esta condición es farmacológico. Ninguna psicosis va a remitir con psicoterapia, por ejemplo. Que tengan que dar a curar la psicosis con psicoterapia es imposible.
Los No, no te documentos para entiendo. ello van a ser desarrollados posteriormente en lo que es en los seminarios. Pero vamos a ver que existen muchos fármacos antipsicóticos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de ello? Tenemos muchas cosas que elegir, ¿no? Desde fármacos antiguos a fármacos modernos. La diferencia muchas veces es el costo y también el perfil diferenciado, ¿no? Por ejemplo, los síntomas, el tratamiento con antipsicóticos va a generar que el paciente pueda tener menos riesgo de recaída. Algunos pacientes tienen tratamiento de forma crónica y las recaídas son mínimas, pero otros, a pesar de los fármacos, siguen con síntomas psicóticos y esa es una situación un poco compleja, ¿no? Ahora, algunos pacientes evidentemente tienen una respuesta que es idiosincrática, ¿no? No todos responden a un fármaco. Por tanto, es importante dar el medicamento a una dosis correcta y por un tiempo correcto antes de cambiar otro medicamento, ¿no? Algunos psiquiatras son muy apresurados. Le dan el medicamento una semana, 2 semanas, no funciona y le cambian otro antipsicótico. Cosa que no debe ser así porque hay un tiempo de latencia y respuesta. Entonces, las guías NICE, que son las guías británicas, usted tiene que leer guías también ahora, ¿no? Usualmente en la clase tiene que leer las guías de la APA, tiene que leer las guías NICE, las guías, lo que son australianas, las guías de Nueva Zelanda. Eh, tiene que leer las guías. Una vez que lean las guías van a darse cuenta que la evidencia es cambiante en el tiempo. O también pueden leer su up-to-date, ¿no? Que también hay una variación y también se también ponen algo más actualizado. Entonces, importante que lean las guías, ¿no? Estas guías NICE, las británicas, que son las que dicen que tienen más peso a nivel metodológico, recomiendan que pacientes con esquizofrenia deben ser sometidos a terapia conductual y una intervención familiar, parte de los medicamentos. Eso sería más que todo relacionado a lo que son en una fase no tan aguda, ¿no? Es una fase aguda. Evidentemente, lo que requiere medicamento, el paciente de repente es internamiento y fármacos. Y ya cuando estén más tranquilos, quizás pueden entrar a lo que son las terapias cognitivas, como dice allí, la terapia familiar, que sí es necesariamente, pero no en una fase aguda. Y parte de ello, pues, es importante porque en psicóticos es el manejo más importante, más eficaz, y se requiere integrar con la psicoterapia, pero en otras fases, ¿no? El pronóstico va a ser variable, depende de muchas condiciones, ¿no? Unos hablan de que el pronóstico es peor cuando la enfermedad empieza más temprano, cuando de repente tiene antecedentes familiares de ello, cuando la paciente es mujer, cuando empiezan más temprano, cuando tienen múltiples recaídas, cuando el soporte familiar no es bueno, entre otros, ¿no? Y evidentemente también hay mucho riesgo suicida en pacientes con esquizofrenia, ¿no? También es un riesgo bastante alto y hay que tener en cuenta ello, ¿no? Otro importante es lo que es el insight, es la conciencia de enfermedad, y muchas veces es lo que falta a un paciente psicótico, ¿no? Entonces eso puede hacer que la alianza con el médico sea difícil y también sea difícil que el paciente tome la medicación todo el tiempo. Por ello hay medicamentos que se utilizan que son de depósito, antipsicóticos de depósito en los cuales se ponen mensualmente por vía intramuscular y que hacen que el paciente tenga una disponibilidad de fármaco aunque no lo quiera, ¿no? Que pacientes hay psicóticos que no toman sus pastillas, o que las esconden, o que las botan, y después recaen. Entonces, algunas familias prefieren que se aplique una ampolla de depósito mensualmente para evitar que el paciente pues, pueda hacernos trampa con la medicación, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene. Y también hablan acerca de lo que es el tema del ensayo, ¿no? Que puede mejorar si uno puede mejorar con tratamiento, ¿no? A medida que el paciente tome esas pastillas, ¿no? Y también efectos también que son inversos y no muy esperables. Ahora, por lo general, cuando hablamos de este tipo de situaciones, hablamos también de otro tipo de patologías. Me he referido a esta posición acerca de lo que es esquizofrenia, pero también otras condiciones psicóticas que son parecidas a las mismas. Por ejemplo, hablamos de un cuadro que se llama prácticamente la paranoia, o lo que también se llama delirante persistente, en el cual el paciente solamente tiene delusiones nada más. O sea, solamente tiene ideas delirantes. No hay alucinaciones. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. El tratamiento también es con psicofármacos, con antipsicóticos, pero la respuesta no es tan buena, ¿no? Son pacientes que por lo general son más o menos adaptados, ¿no? Trabajan, pero tienen la condición de esa desconfianza marcada y la idea delirante, ¿no? De que los quieren dañar o perjudicar de alguna forma, o también contener de celos, el síndrome de Otelo. Ahora, parte de ese cuadro, hay lo que también se llama el cuadro esquizoafectivo, que tiene que ver, que son síntomas psicóticos tipo esquizofrenia, pero junto con síntomas afectivos, que puede ser manía o puede ser depresión. Eso es lo que es un cuadro esquizoafectivo. Y obviamente también puede haber cuadros en los cuales, por ejemplo, puede haber psicosis dentro del cuadro principal. Por ejemplo, en la demencia con psicosis, o la depresión psicótica, o en la manía con psicosis, ¿no? Cada una de ellas tiene que un tratamiento, pues a veces diferenciado. Eso es lo que tienen que tener en cuenta entonces. Entonces, en general, la psicosis no solamente esquizofrenia, sino también puede ser otras condiciones asociadas. El tratamiento para psicosis suele ser prolongado, muchas veces toda la vida. Así que tienen que tener en cuenta eso. Ahora,
Tengo un paciente con primer episodio psicótico. Por lo general, el tratamiento se recomienda pues 1 o 2 años continuos. Y luego los médicos recomiendan poco a poco descontinuar, hacer un seguimiento, ¿no? Entonces otros son más cautos y dicen, no, 5 años de tratamiento y luego retirar y ver. Ahora, el paciente tiene una recaída psicótica nueva después del primer episodio, entonces algunos dicen que tiene que seguir toda la vida. Otros esperan una segunda recaída más, o sea, 3 episodios psicóticos, para que el paciente tiene que tener un tratamiento para toda la vida. Ahora, en general, uno puede elegir diferentes medicamentos, ¿no? Medicamentos más baratos como los antipsicóticos típicos y más caros como los atípicos. Entonces uno puede elegir eso. Ahora tiene que también ver el perfil, ¿no? Por lo general, el que más se usa es la risperidona en nuestro medio, ¿no? El medicamento psicótico atípico de segunda generación se usa mucho porque es un atípico y es bastante barato, ¿no? Y también hay medicamentos, por ejemplo, tipo quetiapina o lanzapina, que también son eficaces, pero tienen un costo mayor. Y al final, cuando el paciente falla en 2 intentos con medicamentos psicóticos, al final llega la clozapina, que es el más eficaz, pero que tiene a veces problemas hematológicos, tipo la granulocitosis, por ejemplo, que pueden ser fatales. Entonces requiere una hematovigilancia. Entonces, de hachazo no voy a dar clozapina a un paciente. Tengo primero que utilizar siquiera dos medicamentos psicóticos, probar en el tiempo y esperar que no funcionen. Si no funciona, recién usar la clozapina, que es más eficaz. Entonces, ese es un resumen pequeño acerca de la clase. Y ustedes leen, lo voy al delegado a lo que se completa para que lo puedan leer y puedan ver qué más hay acerca de eso. Por favor, profundicen, lean algo más, lean Up to Date, lean el Kaplan, lean los libros de psicofármacos que también le va a pasar al delegado. Con eso tienen una visión más actualizada del tema, ¿no? Que esa es la idea. Por si acaso, el examen son con casos clínicos. Van a ver de repente algunos cuadros de pacientes, van a ver cómo es el diagnóstico, qué diagnóstico se utilizó, si es el DCM, si es el CIE. También puedo preguntar frente a una escala, ¿no? Por ejemplo, en la escala de esquizofrenia pues, usamos la escala BPRS, usamos la escala PANS, varias escalas hay. Las escalas pueden servir no para diagnosticar, sino simplemente para ver si hay correlación de síntomas o respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces es importante saber qué escalas se utilizan para determinada condición psiquiátrica. Que evidentemente el diagnóstico es clínico, ¿no? Con los manuales, ¿no? Con el DCM o con el CIE. Entonces es importante saber esas condiciones. Solo para fines de eso, lean los manuales y todo lo demás está en la clase. ¿Alguna pregunta? Mm. No, doctor, creo que no. Listo. Entonces vamos a quedar así. Esta es la clase de psicosis y esquizofrenia. Le voy a dejar el delegado en unos momentos más las diapositivas para que las puedan leer. Y cualquier